Os invito a abrir vuestra Biblia en Primera de Timoteo y en el capítulo 5 continuamos nuestro estudio de esta carta. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 3. Honra a las viudas que en verdad son viudas. En la voluntad del Señor estamos estudiando esta carta en la que Timoteo, pastoreando esta iglesia en Éfeso, se siente tentado a abandonar el ministerio al encontrarse que es una iglesia en la que un pastor no quisiera estar. Es una iglesia en la que un pastor no quisiera estar y Pablo le está recordando a Timoteo que es para esto que el Señor ha establecido pastores en la iglesia, para capacitar a los santos para la obra del ministerio, como también lo dijo el Espíritu Santo en Efesios capítulo 4. Y este es un área también en el que la iglesia, afectada por la falsa doctrina y por las fábulas profanas que surgen de la mente de un corazón caído, esto afecta a los ministerios de la iglesia, no solo en el culto público, como hemos visto en los primeros 2 capítulos, sino que esto afecta también al liderazgo, como está en el capítulo 3, también a la vida particular del pastor en el capítulo 4, y ahora en el capítulo 5, en los ministerios y en el trato y en la relación de los creyentes en la iglesia. Para pedir la ayuda del Señor vamos a orar. Señor, nos reconocemos incapaces e inútiles por nosotros mismos, ni siquiera por nuestra propia inteligencia, a pesar de que sepamos leer, a pesar de que podamos entender las palabras. Señor, es por la obra de tu Espíritu Santo, que nos ha dado vida en el nuevo nacimiento y nos ha unido a Cristo, es que podemos, por la obra del Espíritu Santo, entender el significado correcto de tu palabra. Y especialmente también, Señor, esto cómo afecta a nuestra vida, cómo esto debe afectar nuestros pensamientos, nuestra escala de valores, nuestras actitudes y por tanto también cómo vivimos, Señor. No podemos ser columna y sostén de la verdad si no conocemos tu verdad. Y no podemos serlo si no conocemos tu verdad y la aplicamos a nuestra vida. Pero oramos, Señor, pidiéndote que en tu gracia y misericordia tu Espíritu Santo obre con poder en nuestra mente y corazón para santificarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y esto lo queremos hacer no por conocer más, sino para traer gloria a tu nombre, obedeciéndote mejor. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo. Amén. Quisiera empezar esta predicación corrigiendo algo que no fue preciso en la predicación anterior, lo cual es demostración que aunque la palabra de Dios es inerrante, infalible, es decir, que no contiene ningún error, no se le ha añadido ningún error ni se le ha quitado nada que lo necesitemos y que es eficaz para aplicarla a nuestra vida, debemos reconocer que aunque la palabra de Dios es inerrante, nosotros somos falibles. El hombre falla y fallamos en nuestra exposición de la palabra. Así que en este sentido es por esta razón que también recuerda que Santiago capítulo 3 dice que muchos de vosotros no os hagáis maestros sabiendo que seremos juzgados de una manera más severa. Y también en el capítulo 2 de Segunda de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Y dice ahí Pablo, porque maneja con precisión la palabra. En este caso no es un error de interpretación, no es un error de falta de precisión en la palabra, sino un error de lectura. Lo que estaba puesto en mis apuntes, yo no lo leí correctamente y quisiera que volviéramos a aclarar este punto. Y observa que estuvimos estudiando lo que significaba la palabra honrar, capítulo 5, versículo 3. Observa que esa palabra honrar es un mandato imperativo y dije que dependiendo del contexto puede tener un significado literal, un significado figurado. Es decir, un significado literal es el uso cotidiano que tiene esa palabra y un significado figurado es el que muestra una verdad no en un sentido literal. Así que yo dije que esta palabra en el sentido de esta oración tiene un sentido figurado y pretendo corregir lo que yo dije. Vamos a ello, a la corrección. Mirad, hermano, el uso de esta palabra honrar en el contexto de 1 de Timoteo 5:3 está en forma imperativa, un mandato que debe ser considerado, y escucha, en un sentido literal. En un sentido literal.
Y este es el sentido literal de esta palabra, es decir, las viudas deben ser honradas no solo por un respeto que merecen con un trato que muestra ese respeto, sino que el sentido literal significa proveerles económicamente y materialmente para sus necesidades. Este es el sentido literal de la palabra, proveer económicamente y materialmente. El sentido figurado sería demostrar un respeto, demostrar el valor que tienen por la forma en que los tratamos, pero ese no es el sentido en este versículo. En este versículo, Pablo no está diciendo a Timoteo que deben mostrar respeto. Pablo está diciendo literalmente, debéis proveer materialmente del sustento para las viudas. ¿Y por qué decimos que tiene un sentido literal? Bueno, lo decimos por la regla más importante de la interpretación de la Escritura y de cualquier texto, pero de la Escritura, la regla más importante es el contexto. El contexto. Así que observa lo que dice también en este contexto, en el capítulo 5, versículo 17. Mira conmigo lo que dice ahí. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Y de nuevo tenemos esta palabrita griega que debe ser interpretada como el pago o salario material y especifica a continuación, observa que dice, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. ¿Por qué significa esta palabra honrar? Proveerles del pago y el salario y de las necesidades materiales en lugar de mostrar un respeto por lo que hemos dicho, la ley del contexto. Es decir, un texto, sea cual sea, pero sobre todo nos referimos a este texto sagrado de la palabra inspirada de Dios, debe interpretarse a la luz de su contexto. ¿Y qué nos indica de nuevo este contexto? Versículo 18, mira lo que dice. Continúa diciendo, nos da la razón de por qué debe ser honrado, digno de doble honor. Y dice ahí, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Entonces, ¿qué está diciendo claramente el contexto? El contexto está diciendo que la honra se refiere, en un sentido literal, a proveerle económicamente y de manera material a sus necesidades a aquellos siervos que sirven especialmente en la enseñanza. Así que el Espíritu Santo mueve a Pablo para citar en ese versículo 18 dos pasajes. Uno es Deuteronomio 25:4. En ese pasaje de Deuteronomio 25:4 se habla sobre el derecho que tiene un mulo que está trabajando en arar el campo de comer mientras trabaja del mismo fruto que produce. Así que mientras el mulo está arando, tú no le vas a poner al buey que está trillando, no le vas a poner un bozal para que no coma de lo que él mismo se va encontrando en el camino. Y esto sucedería porque el hombre que trilla quiere ganar más y quiere proveerse de más cantidad y privarle al buey de ese alimento. La segunda frase que Pablo utiliza aquí en el versículo 18, el obrero es digno de su salario, ya no tiene un sentido figurado como el buey que trilla, tiene un sentido literal. Y aquí está mostrando lo que Jesús dijo, y lo puedes leer en Mateo 10, versículo 9 al 10, o en Lucas 10, versículo 7. El mismo Señor Jesucristo trae esta verdad universal y la aplica enseñándole a los discípulos que los manda a predicar el Evangelio y les dice así, Mateo 10, 9. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de sandalias, ni de bordón. Y Jesús dice, porque el obrero, ¿qué dice? Es digno de su salario, de su sostén, cuando también esto lo enseña el Antiguo Testamento. Así que, en conclusión, el mandato de honrar a las viudas se usa de manera literal, igual que se usa de manera literal con los ancianos que enseñan fielmente la palabra de Dios, según el versículo 17. Observa versículo 3, honra a las viudas que en verdad son viudas. ¿Por qué decimos que esa honra se refiere al pago de un salario o de una necesidad física material?
porque el contexto lo dice. ¿Y dónde lo dice? Mira el versículo 16. En el 4 también, ahí está diciendo que deben los hijos recompensar a los padres, y eso se refiere a una recompensa económica, no solo de respeto, pero si no queda claro, mira lo que dice el versículo 16. Si alguna creyente, y esta es una mujer creyente, tiene viudas en la familia, que las mantenga y la iglesia no lleve la carga para que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Por tanto, claramente el contexto nos está diciendo no solamente de una manera espiritual y de respeto, figuradamente, honrar a las viudas, que son viudas entre nosotros, que tenga que ser tratadas con respeto, sino que el sentido literal de esta palabra honra nos muestra que se refiere a un pago, a un sustento económico y material que la iglesia debe mostrar con las viudas. Así que concluimos entonces que no debemos espiritualizar este texto ni usar de manera figurada el mandato imperativo que corona la enseñanza. Todo el párrafo del 3 al 16 está coronada y está bajo el mandato de honrar. Y esa palabra honrar no es tratar con respeto solamente, sino demostrar ese respeto supliendo las necesidades económicas y materiales de las viudas. ¿Por qué? Porque este es el sentido que el Espíritu Santo le dio a la palabra, un sentido literal. Y por eso, hermanos, cuando lees la Escritura debes tener en cuenta esta ley fundamental del contexto, de manera que nos sometamos al significado que Dios le dio y comunicó de manera clara. Y continuaremos aplicando esta ley del contexto para conocer el significado correcto, adecuado del párrafo tan importante, y por eso ahora lo haremos en el contexto de toda la Escritura. ¿Cómo es que toda la Escritura nos habla de este mandato de honrar a las viudas, sobre este tema de cuidar a las viudas entre nosotros? Recordad que estuvimos viendo cómo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Escritura, nos hablaban, especialmente la ley del Señor, que Dios dio por medio de Moisés a la nación étnica de Israel, nos mostraba este sentido. Y resumimos lo que estudiamos hace 2 domingos con esta frase. En el Antiguo Testamento, en la ley, Dios manifestó su santidad mandando a Israel a vivir como una nación apartada por Dios de entre todas las naciones y que vivieran de una forma misericordiosa, amorosa y compasiva, reconociendo la gratitud con la que Dios nos ha amado. Lo que Dios dijo en la ley de Moisés fue la manifestación de la santidad de Dios, la cual Dios demandó al Israel étnico a que fuera diferente al resto de naciones, mostrando misericordia, amor y compasión como gratitud con la compasión y amor y misericordia que Dios nos trató. Y por eso Dios mandó que el Israel étnico tenía que tratar con respeto, tenía que suplir la necesidad económica de las viudas. En este punto es importante destacar algo. Aunque las naciones son responsables, escucha, aunque las naciones son responsables de cómo atiende las necesidades de las personas de su nación desfavoridas, escucha, aunque cada nación es responsable de cómo atiende a los más desfavorecidos de su propia nación, y tienen en la palabra de Dios las verdades eternas que deben considerar, escucha, esto es muy importante, la iglesia no existe para involucrarse en la actividad política, asociarse con las ONG, ni ha sido llamada a terminar con las desigualdades y la injusticia de la tierra. Aunque cada nación es responsable, y aunque Dios mandó al Israel étnico a que viviera de una manera concreta, supliendo las necesidades de los más desfavorecidos en su nación, escucha, la iglesia no existe para involucrarse en acciones políticas o de ONG, ni es llamada a terminar con la desigualdad y la injusticia de la tierra. Esto es muy importante.
Escucha, solo el Rey justo, Cristo Jesús, que reinará por 1000 años en esta tierra, terminará con las injusticias. Solo el Rey justo, Cristo, en el milenio establecerá un reinado mundial en el que acabará con la injusticia. Y la Iglesia no ha sido llamada a terminar con esta injusticia, que solo Cristo acabará con él. Aunque lo veremos más detenidamente este tema, quisiera tratarlo aquí porque la ley de Moisés no establece para nosotros como iglesia que nos involucremos en que la justicia social sea nuestra meta. Y eso en muchas ocasiones se ha convertido en el fin de la iglesia en el mundo. Escucha, el creyente ha sido llamado a mostrar compasión. Y esto no contradice lo que acabo de decir. El creyente ha sido llamado a mostrar compasión, amor sacrificado, como él mismo ha recibido la gracia en Cristo. Y hacia los que tienen necesidades, el creyente debe mostrar amor y compasión. Pero escucha, no existe ni un solo versículo en la Biblia que justifique que la iglesia de Cristo deba involucrarse en un ministerio de obra social. Lo vuelvo a repetir, no hay ni un solo versículo en la Escritura que justifique que la iglesia se involucre y establezca como su finalidad un ministerio de obra social prioritario ni secundario en la iglesia. Pero sí, el creyente es llamado a mostrar misericordia con el necesitado. Y son dos verdades que se complementan perfectamente. Soy consciente de que esto no es políticamente correcto. Soy consciente de que es totalmente contrario a lo que desde hace años las iglesias evangélicas se han convertido. Y de nuevo, no estoy diciendo que no debemos mostrar misericordia con el necesitado. Claro que hay pasajes y se nos muestra que debemos amar y proveer incluso para nuestros enemigos. Si nuestro enemigo te pide la capa, ¿qué dice Jesús? Dásela. Ahora, no hay ni un solo versículo que justifique que la iglesia esté en la tierra para establecer la justicia que solo Cristo establecerá en el milenio. Honrar a las viudas comienza por tener un discernimiento bíblico de la voluntad de Dios. En lugar de dejarnos llevar por las fábulas profanas propias de viejas, que no solo vienen del humanismo, sino que vienen de nuestro corazón. Y pensamos que somos llamados como cuerpo de Cristo a mostrar nuestras obras en conjunto como ministerios y usar todos los recursos para mostrar ese amor, cuando en realidad todos los textos, escucha, todos los textos que hablan de que la iglesia en conjunto deba suplir las necesidades de alguien, escucha, solamente es para los creyentes de esa iglesia o de otra iglesia en otro lugar. Ahora, ¿es pecado que yo le dé un bocadillo al necesitado? Por supuesto que no. Debemos separar las cosas. El creyente, de manera personal, individual, debe mostrar misericordia, debe mostrar compasión. Y vamos a ver muchos pasajes a lo largo de este estudio, de este párrafo, sobre este tema. Esto no significa que los creyentes que trabajan en áreas de la sociedad que suple para los necesitados están pecando. Ni que estás pecando si tú provees sacrificadamente la necesidad de alguien. Pero debemos diferenciar sobre el tema a la luz de la Escritura. Y ese es el problema en este párrafo. ¿Sabes cuál es el problema? Falta de discernimiento a la hora de ayudar a los necesitados. Observa lo que dice el versículo 3. Honra a las viudas. ¿Pero qué continúa diciendo? No todas las viudas. Y aquí se nos llama al discernimiento. Honra a las viudas que en verdad son viudas. ¿Y sabes qué? Necesitamos discernimiento para todo, a cada minuto de nuestra vida. No podemos meter en el mismo saco todas las cosas sin un discernimiento adecuado. Esta iglesia estaba proveyendo
de tal manera las necesidades que deshonraba a Dios. Escucha, esta iglesia de Éfeso suplía las necesidades de tal manera que deshonraba a Dios. Mira lo que dice el versículo 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primeros a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Y observa al final esta frase, ¿por qué? Porque esto es agradable delante de Dios. Así que todo lo que hacemos debemos verlo a la luz del discernimiento de qué es lo que le agrada a Dios. Y hermano, la iglesia está aquí para hacer lo que agrada a Dios. No para hacer lo que tú y yo creemos que agrada a Dios, pero conforme a su palabra traería deshonra. Así que para ello, a la luz de la palabra, continuaremos viendo la enseñanza de toda la Escritura. Quisiera que vinieras conmigo al libro de Job. Y mientras llegáis sabéis que este texto del libro de Job se considera como uno de los libros de un estilo poético y se muestra aquí una escena sobre un hombre justo que vivió en los tiempos probablemente de los patriarcas, es decir, en el tiempo de Abraham. Así que en ese tiempo encontramos a Job haciendo referencia a las viudas y a los amigos de Job haciendo referencia de las viudas. Por ejemplo, mira en el capítulo 22. Sabéis que Job está sufriendo. Dios en su soberanía está permitiendo que Job sufra para mostrar que Dios merece ser adorado por quien es y no solo por lo que da. Y eso es lo que Satanás le dijo a Dios. Claro, Job te respeta y teme a Dios porque lo tienes mimado, lo tienes cuidado. Así que por egoísmo, Job te adora por lo que tú le das. Así que tú mereces ser adorado por lo que das, no por quien eres. Y de esto trata este libro. Dios merece ser adorado por quien es. Claro, los amigos de Job vienen con un pensamiento que a veces nosotros también nos dejamos llevar, un pensamiento que parece bíblico, pero que no necesariamente lo es. Y le decían, Job, tú estás sufriendo porque eres un pecador. Todo sufrimiento viene porque tú eres un pecador. Así que arrepiéntete de tu pecado. Job, en este libro, no está diciendo que él no sea pecador. Él reconoce que necesita un mediador, pero Job no es consciente y no le satisface a la pregunta de por qué sufro con esa respuesta de sus amigos acusándolo. Mira el capítulo 22, cómo Elifaz, un amigo un amigo se dice aquí, pero amigos como estos, ¿para qué quiere unos enemigos, verdad? Le dice así, versículo 1, entonces respondió Elifaz temanita y dijo, ¿puede un hombre ser útil a Dios y un sabio útil para sí mismo? ¿Es de algún beneficio al Todopoderoso que tú seas justo o ganas algo si haces perfectos tus caminos? ¿Es a causa de tu piedad que Él te reprende que entra en juicio contigo? ¿No es grande tu maldad y sin fin tus iniquidades? Estas son todas preguntas que lo que están haciendo este hombre es acusando a Job. Job te está resistiendo de reconocer tu pecado y estás defendiendo tu justicia. Y este hombre le dice, es que tú haces algún bien, le provees a Dios algún bien con tu justicia. ¿Es que Dios te necesita a ti? Y termina diciendo esa pregunta, versículo 5, ¿no es grande tu maldad y sin fin tus iniquidades? Es decir, por eso sufres, por tantas maldades que hay. Y ahora observa las razones que empieza a dar. Porque sin razón tomabas prendas de tus hermanos y has despojado de su ropa a los desnudos. No dabas de beber agua al cansado y le negabas pan al hambriento. Mas la tierra es del poderoso y el privilegiado mora en ella. Despedías a las viudas con las manos vacías y quebrabas los brazos de los huérfanos. Por eso te rodean lazos y te aterra temor repentino o tiniebla y no puedes ver y abundancia de agua te cubre. Así que este amigo no era tanto un amigo, era un acusador que sabiendo que Job era un hombre rico y de repente se quedó sin nada, este hombre le dice, tú eres rico porque le has robado ¿a quién? A las viudas. Y le acusa de ser injusto porque ellos creen que está sufriendo por esa falsa piedad, cuando estas acusaciones son falsas. Observa la respuesta de Job.
capítulo 24. Capítulo 24. Job responde desde el 23. Pero ahora desde el 24, Job plantea de nuevo de dónde se originan las dudas en su sufrimiento. Y mira el capítulo 24, versículo 1. Este es Job y dice: ¿por qué no se reserva los tiempos el Todopoderoso? ¿Y por qué no ven sus días los que le conocen? Aquí lo que está diciendo en esta pregunta es: ¿por qué los que conocen al Señor no entienden las cosas que Dios hace? ¿Por qué Dios no muestra con claridad por qué permite estos tiempos? Tiempos de sufrimiento y tiempos de angustia. Y ahora observa el versículo 2. Algunos quitan los linderos y roban y devoran los rebaños. Se llevan los asnos de los huérfanos. Toman en prenda el buey de la viuda. Aquí Job lo que está haciendo es identificando lo que su amigo Elifaz decía. Sí, es cierto. Hay gente que roba a los huérfanos y que le quita a las viudas lo poco que tiene. Esos son personas, sí, es cierto. Y Job está mostrando que privan de lo poco del sustento que le queda a una viuda, posiblemente fuera un buey prestado mientras su marido vivía, y cuando su marido ha muerto, quien le ha prestado el buey vuelve a quitarle el buey, como veremos en Segundo de Reyes 4. Así que Job intenta comprender cómo es que Dios no responde al clamor de los necesitados y deja que los malos se aprovechen de ellos. Observa cómo continúa Job aquí hablando. Desde el versículo 18 dice así: sobre la superficie de las aguas son insignificantes. Maldita es su porción sobre la tierra. Nadie se vuelve hacia las viñas. La sequía y el calor consumen las aguas de la nieve y el Seol a los que han pecado. La madre lo olvidará, el gusano lo saboreará hasta que nadie se acuerde de él. Y la iniquidad será quebrantada como un árbol. Dice ahí, versículo 21, observa: maltrata a la mujer estéril y no hace ningún bien a la viuda. Observa que Job reconoce que aquel que maltrata a la mujer estéril no tiene compasión con la mujer que no tiene hijos, y que maltrata a la viuda es aquel que alimenta a los gusanos, versículo 20. Los gusanos los saborearán. Está hablando que el Seol se llena de personas malas como esta, pero su problema es que él no llega a entender cómo también sufre tanto el pecador como el justo. Y mira lo que continúa diciendo, versículo 22. Pero él, se refiere a Dios, arrastra a los poderosos con su poder. Cuando se levanta, nadie está seguro de la vida. Les provee seguridad y son sostenidos, y los ojos de Él están en sus caminos. Así que no solamente Dios los mata, sino que también Dios los sostiene. Y es lo que no entiende Job. ¿Cómo es que Dios mata al que abusa de la viuda, pero también los sostiene? Versículo 24. Son exaltados por poco tiempo, después desaparecen. Además son humillados y como todos recogidos. Como las cabezas de las espigas son cortados, y si no, ¿quién podrá desmentirme y reducir a nada mi discurso? Así que Job está diciendo, sí, las viudas son maltratadas y no son atendidas, pero esa no es la razón de su sufrimiento. Y sí, todos podemos entender que no está bien maltratar a las viudas y no atender a sus necesidades. Y todos creeríamos que sería merecimiento de juicio que Dios castigara a alguien así. Pero el sufrimiento de Job es que Dios permite la injusticia en la tierra. Y eso es lo que el creyente debe entender también. Dios está permitiendo la injusticia en la tierra y nos llama a suplir las necesidades de los creyentes de una manera global y general. Cada vez que en el Nuevo Testamento vemos que se recogen ofrendas en las iglesias, son para sostener a los predicadores y para atender a los creyentes necesitados. Y de una manera real también nosotros en nuestra vida diaria debemos mostrar misericordia.
pero Dios permite la injusticia en la tierra. Y la iglesia no está para terminar con la injusticia. Y Job describe al impío y dice que sus viudas no podrán llorar. Observa el capítulo 27, versículo 15. Posiblemente aquí se refiere a que ni siquiera las viudas llegará un momento en que estarán tristes por un marido que ha muerto siendo un mal hombre. Mira lo que dice el versículo 13. Esta es la porción de parte de Dios para el hombre impío y la herencia que los tiranos reciben del Todopoderoso. Aunque sean muchos sus hijos, están destinados a la espada y sus vástagos no se saciarán de pan. Aquí se está refiriendo a sus hijos y las generaciones que vendrán después de él, del hombre impío. Dios traerá que ellos también sufran por causa de la impiedad. Y dice el versículo 15, sus sobrevivientes serán sepultados a causa de la plaga y sus viudas no podrán llorar. Aquí Job está diciendo, posiblemente, que en ocasiones hay viudas que se alegrarán de haber sido viudas. Se alegrarán de que han sido liberadas del hombre impío. Aquí se nos muestra, por tanto, que cada situación de viudedad debe ser considerada a la luz de la Escritura. Y Job teme el castigo de Dios, porque en el supuesto de que no haya atendido la necesidad, su amigo Elifaz le dijo, tú eres rico porque le has robado al pobre. Y Job dice, bueno, pero es que si yo he robado al pobre, yo veo que sufre el malo y sufre el bueno. Y que el que ha robado al pobre, Dios permite que continúe viviendo y no es castigado. Pero llega un momento que Job dice, capítulo 31, bueno, en el caso de que yo no vea mi propio pecado, Job muestra temor de Dios. ¿Cómo Dios sería justo en castigarle en el caso de que él hiciera desfallecer a la viuda? Observa el capítulo 31, versículo 16. Esto todo es una serie de supuestos. Job pone en duda que él sea tan íntegro como él cree, pero él dice, pongámonos en que yo he hecho todo esto. Y dice el versículo 16, si he impedido a los pobres su deseo, o he hecho desfallecer los ojos de la viuda, esto significa de manera figurada, he hecho morir a la viuda, he hecho que la viuda muera y sus ojos desfallezcan, porque no he atendido a las viudas, o si he comido mi bocado solo, esto significa no he querido compartir con quien lo necesitaba y soy egoísta. Continúa el versículo 17, y el huérfano no ha comido de él, observa eso, no lo he compartido, aunque desde mi juventud él creció conmigo como con un padre y la viuda la guié desde mi infancia y él mismo se vuelve a convencer y dice, bueno, si yo he pecado de esta manera cuando creo que en realidad desde mi juventud el huérfano ha estado atendido como si yo fuera su padre y la viuda ha sido atendida desde mi infancia. Versículo 19. Si he visto a alguno perecer por falta de ropa y sin abrigo al necesitado, si sus lomos no me han expresado gratitud, pues no he calentado con el vellón de mis ovejas, si he alzado contra el huérfano mi mano porque vi que yo tenía apoyo en la puerta, estos son en los influyentes de la ciudad, y que nadie me iba a acusar porque no atenda al necesitado. Versículo 22, que mi hombro se caiga de la coyuntura. ¿Esto qué significa? Que se me caigan los brazos. Si yo no he hecho esto. Y mira, versículo 23, porque el castigo de Dios es terror para mí. Y ante su majestad nada puedo hacer. ¿Por qué teme Job? Porque sabe que si él es injusto y no tiene compasión y misericordia con el necesitado, merece todo el castigo de parte de Dios, conforme a la palabra que Dios ha puesto en el corazón de Job. Escucha, en este tiempo la ley de Moisés no estaba escrita. En este tiempo Dios no había dado la ley de Moisés. La voluntad de Dios se transmitía de manera oral de generación a generación. Y sabían que había que hacer sacrificio porque Dios estableció en Génesis capítulo 3. Pero él, un hombre regenerado por el Espíritu Santo, es consciente de que debe temer a Dios si no atiende a las viudas. Así que
los creyentes somos llamados a considerar que Dios muestra su santidad protegiendo a las viudas y al necesitado. Y Él va a reclamar de su boca, de la boca que clamarán los necesitados y las viudas, de aquellos que no hemos compartido ni hemos tenido compasión con ellos. Así que Job reconoce que si hubiera actuado con impiedad de esas formas diferentes, incluso el pecado sexual, como se nos dice más adelante, en este contexto, merecería el castigo justo de Dios. Mira el versículo 24. Si he puesto en el oro mi confianza y he dicho al oro fino, tú eres mi seguridad. Si me he alegrado porque mi riqueza era grande, porque mi mano había adquirido mucho, si he mirado al sol cuando brillaba o a la luna marchando en esplendor, y fue mi corazón seducido en secreto y mi mano tiró un beso de mi boca, eso también hubiera sido iniquidad, que merecería juicio porque habría negado al Dios de lo alto. Del mismo modo que en el párrafo anterior no tratara a los necesitados, Job reconoce que esto merece un juicio de Dios. Es el amor al dinero y a la idolatría de los cielos. Observa en los salmos cómo en la adoración a Dios, cuando adoramos a Dios, se utiliza en muchas ocasiones cómo el pueblo de Dios debe tratar con cuidado a sus viudas y obedecer a Dios. O como en ocasiones, como en el Salmo 68, se nos muestra quién es Dios y le adoramos, y un aspecto de por qué adoramos a Dios es porque Él es el cuidador de las viudas. Salmo 68, y observa en el versículo 1, dice, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan delante de los que le aborrecen. Como se disipa el humo, disípalos. Como la cera se derrite delante del fuego, así perezcan los impíos delante de Dios. Pero el contraste, alégrense los justos, regocíjense delante de Dios, sí, que rebosen de alegría. Cantad a Dios, cantad alabanza a su nombre, abrid paso al que cabalga por los desiertos, cuyo nombre es el Señor, regocijaos delante de Él. ¿Y quién es Él? Delante de Él que nos debemos regocijar. Y ves que este es un tono de guerra, ¿no? De enemigos y justos que pelean y Él es el que cabalga. Pero mira, versículo 5, Él es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Es Dios en su santa morada. Dios prepara un hogar para los solitarios, conduce a los cautivos a prosperidad. Solo los rebeldes habitarán en una tierra seca. Y cuando nosotros obedecemos a Dios en el cuidado de las necesidades, como iglesia de las viudas, como Dios pide que se haga, como a Él le agrada, pero también en tu vida privada, ayudando a los necesitados, que Dios provee, que te cruces con Él y que tú conozcas su necesidad, estás mostrando que Él es el Dios del huérfano y de las viudas, el que hace un hogar para los solitarios. Y hay este llamado a la alabanza y a la adoración a Dios de este modo. Salmo 78 es un salmo grande y la viuda aquí muestra que, como hemos leído en Job, no lamentaron la muerte de sus maridos. Y aquí se nos explica por qué no lamentaron la muerte de su marido. Salmo 78 muestra cómo Dios es fiel a su pacto, perdonando y mostrando compasión y gracia a un pueblo infiel. Así que el Salmo 78 muestra de muchas maneras que el pueblo étnico de Israel fue un mal pueblo y desobediente. Y observa, como dice en el Salmo 78, versículo 54. Los trajo pues a su tierra santa, a esta tierra montañosa que su diestra había adquirido. Y expulsó a las naciones de delante de ellos. Las repartió con medida por heredad. Es decir, repartió la tierra con medida por heredad a cada tribu. E hizo habitar en sus tiendas a las tribus de Israel. Empero, esa es una palabra un poco antigua, pero dice aquí, pero ellos tentaron y provocaron al Dios Altísimo y no guardaron su testimonio. ¿Qué hicieron? Versículo 57. Sino que se volvieron atrás y fueron desleales como sus padres. Se desviaron como arco engañoso, es decir, como escopeta de feria.
Dice ahí, versículo 58, pues le provocaron con sus lugares altos, estos son templos para ídolos paganos, y despertaron su celo, el celo de Dios, con las imágenes talladas, las imágenes que ellos fabricaron. Al oírlo Dios se indignó y aborreció a Israel en gran manera. Abandonó la morada de Silo, la tienda que había levantado entre los hombres, y entregó al cautiverio su poderío y su gloria en manos del adversario. Entregó también su pueblo a la espada y se indignó contra su heredad. El fuego consumió a sus jóvenes y no tuvieron canciones de boda sus doncellas. Sus sacerdotes cayeron a espada. Y escucha, mira lo que dice ahí. Y sus viudas no pudieron llorar. ¿Por qué no pudieron llorar? Bueno, el contexto nos muestra que aquí hay mujeres de sacerdotes que se quedaron viudas y que eran precisamente sacerdotes entregados al pecado, entregados a la inmoralidad. También estos sacerdotes cayeron a espada porque ellos permitieron que hubiera imágenes talladas. Así que hubo hombres que hicieron que las viudas no lloraran por la muerte de su marido. Y como hemos dicho antes, debemos tener un discernimiento adecuado y concreto de cómo y qué situación son las que se encuentran las viudas, y por eso tenemos ese párrafo que estamos estudiando, Primera de Timoteo, capítulo 5. Observa un texto más aquí en Proverbios, un texto más aquí, en los Salmos. El Salmo 146. Salmo 146. No estamos pasando por todas las referencias, pero estamos tocando algunas referencias de cómo la palabra de Dios nos coloca a las viudas en un contexto de cuidado e incluso en un contexto de juicio sobre el pueblo. Salmo 146. El salmista alaba a Dios exaltando su obra de misericordia con los necesitados. Dice el Salmo, aleluya. Oh alma mía, alaba al Señor. Alabaré al Señor mientras yo viva, cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. No confíes en príncipe, ni en hijo de hombre, en quien no hay salvación. Su espíritu exhala, él vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Así que el salmista está diciendo, solo confía en Jehová. Si pones tu confianza en la política, en los políticos, en las leyes del hombre, mira, no confíes en ellos porque ellos de repente mueren y todo su pensamiento vendrá otro que lo cambiará. Y no podrá ejecutar lo que piensa. Así que versículo 5, bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Esta esperanza es una esperanza de ayuda. La ayuda y suplir su necesidad debe estar supliéndolo no en las políticas sociales, sino en el cuidado y la esperanza de Dios. ¿Quién es este Dios? ¿Cómo puede cuidarte Dios? ¿Cómo puedes poner tu confianza en Él? Mira el versículo 6 y aquí se describe quién es Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor pone en libertad a los cautivos. El Señor abre los ojos a los ciegos. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros. Sostiene al huérfano y a la viuda. Pero, contraste, trastorna el camino de los impíos. Esto es en contraste directa con que los impíos que abusan a aquellos que tienen necesidades. Dios protege al huérfano y al extranjero y a la viuda y además trastorna el camino de los impíos. ¿Y cuándo sucederá esto? Versículo 10. El Señor reinará para siempre, tu Dios, oh Sión, por todas las generaciones. Esto sucederá en el milenio. En el cumplimiento del reinado justo de Dios en la tierra. Tú y yo no estamos para cambiar la injusticia de la tierra. Sí estamos para que de manera particular, cada vez que Dios ponga oportunidad, tú puedas atender las necesidades como ese que fue atracado en el camino por unos ladrones. Y pasó el sacerdote y ¿qué hizo? Dio una vuelta. Y pasó el levita y ¿qué hizo? No atendió a ese hombre. Y vino un samaritano. Y Dios puso una oportunidad y el samaritano mostró
misericordia. Tú y yo estamos llamados a mostrar misericordia en aquellas situaciones que Dios provee para dar gloria de su santidad, mostrar la compasión con que nosotros hemos sido tratados en Cristo y para traer la gloria a su nombre por medio del Evangelio de Cristo. Pero no somos llamados a terminar con la injusticia de la tierra. Somos llamados a atender las necesidades de nuestros hermanos en discernimiento adecuado como a Dios le agrada. Y eso indica que debemos saber cómo debemos atender sus necesidades, las necesidades, a quién ayudar y escucha, y a quién no ayudar. A quién ayudar y a quién no ayudar. Y este es un estudio que nos llevará durante varias semanas. Y le pedimos al Señor que Él siga proveyendo de su sabiduría para nuestra mente. Oremos. Señor, te damos gracias por la misericordia que has tenido con nosotros. Señor, como hemos leído en Filipenses, tú dejaste tu lugar de gloria. No lo consideraste como algo a que aferrarte, sino que te despojaste a ti mismo y tomaste la forma de hombre. Y estando en la condición de hombre, te humillaste y obedeciste hasta una obediencia y humillación de muerte. Señor, tú has sido exaltado y a ti queremos exaltarte, sometiéndonos a tu voluntad, a tu palabra, para no engañarnos, Señor, ni ser engañados por otro, en que nosotros debamos de cumplir lo que solo tú cumplirás en el milenio, pero que sí queremos, Señor, conocer cómo debemos mostrar compasión y misericordia de una manera que a ti te agrade. Señor, y no hay mayor misericordia y gracia que la que tú has mostrado por medio de Cristo. Y si hay esta mañana aquí alguien que reconoce su pobreza espiritual, su bancarrota espiritual, que reconoce su deuda por su propio pecado y que merece el castigo justo por su propia iniquidad y rebelión contra ti. Señor, llamamos a tal persona a que se arrepienta, a que vuelva a Cristo, a que mire a Cristo, a que confiese a Cristo como Señor y Salvador y que abandone su vida de pecado y para que te sirva y te siga en una obediencia progresiva y continua. Y Señor, queremos pedirte que como iglesia no sigamos las tendencias que creemos en nuestra opinión o educación o en la opinión que es general en esta tierra. Señor, que nos sometamos al discernimiento que viene por tu palabra para que podamos glorificarte haciendo las cosas como a ti te agrada. Señor, gracias por tu misericordia con nosotros y llévanos con bien a nuestros hogares. Ayúdanos a mostrar misericordia al necesitado. Señor, ayúdanos a someternos a tu palabra. Todo esto en el nombre de Cristo. Amén.